Cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo. lávame. Vamos a empezar entonces este encuentro, donde vamos a ver un poco esta calumnia que los hermanos protestantes nos hacen de como que tenemos ídolos en las imágenes. Así que bueno, para que esto salga como Dios quiere y le gusta que salgan las cosas, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos dé una mano. Así que vamos a empezar esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, todo temor, todo miedo, toda duda. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con este tema, que era el último de estos 7 encuentros que habíamos programado, y vamos a hablar de las imágenes, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de todo, ¿sí? Vamos a hablar de las imágenes en la escritura, vamos a hablar de imágenes en el catecismo, en el magisterio y también en la tradición, para que ustedes vean que esto que es importante, ¿no es cierto? Hoy hablaba alguien ahí de que estaba haciendo un curso de eclesiología. Bueno, esto es parte de la eclesiología, poder ver que lo que estamos hablando está contenido prácticamente en todo el magisterio de la Iglesia y de todos los tiempos, ¿sí? Porque este tema de las imágenes nos vamos a remitir, imagínense, allá al Éxodo, al principio, ¿no? Así que hay un problema, ¿no? Los hermanos protestantes, no fue siempre, ¿no? Esto no fue desde la Reforma de Lutero, que a partir de ahí empezó toda esta historia. No, esto empezó mucho después. Y bueno, y el punto es ¿y por qué digo que es una calumnia? Porque es una calumnia porque nosotros, no es el espíritu del católico de lo que se nos calumnia, ¿no? Porque el punto central es que nos dicen que nosotros adoramos las imágenes, ¿sí? Y bueno, es muy sencillo, aunque ustedes no lo crean, van a ver cosas que son tremendamente obvias, ¿sí? Pero el demonio hace su trabajo y las cosas que son claras para uno, a los demás no les permiten que los puedan ver, ¿sí? Entonces, bueno, miren, yo me tomé el trabajito armé ahí, que ustedes lo van a tener en el material cuando lo reciban, algunas definiciones que son importantísimas, ¿no? Pero vamos a definir 2 cosas, ¿sí? Lo que es un ídolo y lo que es una imagen. Porque en la medida que nosotros podamos definir y estar totalmente claros de lo que significa un ídolo y una imagen, todo lo que después vayamos viendo nos va a cerrar muy fácil, ¿sí? Entonces, bueno, para definir una imagen, ¿qué es una imagen? Muy sencillo, la imagen es una representación de algo, que puede ser una persona, puede ser un animal o una cosa, ¿sí? En un animal, persona y cosa abarcamos todo lo que hay en el mundo, entonces es una representación de cualquiera de esas 3 cosas, ¿sí? Y un ídolo es cuando a una representación de un animal, una persona o una cosa, nosotros lo ponemos en el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Un ídolo es una persona, un animal o una cosa que ocupa el lugar de Dios. Pongamos un ejemplo, sencillo, un ejemplo. La vaca. La vaca. Acá la vaca es para que dé leche, para que dé carne, para que dé cría, etc. Bueno, en la India es un dios. Idolatran a la vaca, un animal. ¿Me entienden? Una cosa, por ejemplo, la escritura que te dice ya en Lucas 16, que lo vamos a ver hoy, que no se puede amar a 2 señores, o amar al dinero o amar a Dios. Si pones el dinero por sobre Dios, estás idolatrando una cosa, ¿qué es?
el dinero. ¿Me entienden? Entonces esto es central. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que es una imagen y ya sabemos lo que es un ídolo, para empezar podemos nosotros entrar en nuestro corazón y decir, bueno, yo realmente estoy adorando a la Virgen María, yo realmente estoy adorando a Cristo. Entonces uno puede empezar a entender, si uno por ahí en el error o lo que fuera, o en el sentir, que es un problema también, adoramos o no una imagen. ¿Sí? Pero lo cierto es que imagen es una cosa y un ídolo es otra cosa, totalmente diferente. Al punto que ya lo vamos a leer, hay unos escritos muy lindos de la tradición de la Iglesia, pero no hace tantos años, no hace tantos siglos que la gente empezó a leer, a escribir, hace muy poco. Como antes cómo la Iglesia y cómo la vida común enseñaba algunas cosas prácticas a través de dibujos. ¿Por qué sabemos que existió el hombre prehistórico que tenía una forma de cazar, dónde vivía, etcétera? ¿Por qué? Por dibujos, en la roca. ¿Sí? Es sencillo. Es así. Pero bueno, acá hay un problema. Y el problema es el siguiente. El problema es que la Escritura dice que nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza. ¿Y por qué siempre el católico tiene que dar razón? ¿Por qué? Porque es el que tiene la verdad. Y como el católico, el que tiene la verdad, tiene que dar razón de todo. Y como justamente tiene la verdad, esa razón se puede dar en el aspecto que lo pidan. Por supuesto, tenés que formarte. Hoy ustedes se van a formar y les va a quedar el material y el video para que ustedes sepan el grado de ignorancia en la calumnia que nos hacen los protestantes, porque es tremenda. No tiene asidero de ningún tipo. Sin embargo, insisten. ¿Sí? Y mucha gente, cuando entra un protestante en la familia, ¿sí? Es un problema porque se acaban las cruces, se acaban ¿cómo se llama? Las imágenes de la Virgen, todo. Es increíble, es lastimoso. Si no la sacan, es una guerra, pero es una guerra de todos los días. Entonces, generalmente el católico lo que hace, decide sacar las imágenes, sacar la Virgen, sacar el rosario, sacar todo para no discutir. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en tema para que ustedes vean las definiciones, qué significa una cosa y la otra. Eso sí, si hay un católico que adora una imagen, es un idólatra. La idolatría es un pecado de muerte, no es cualquier pecado. Es poner a algo que no es Dios en el lugar de Dios. Entonces, ojo que lo puede haber tranquilamente. Puede haber un católico que, no sé, que adoren a la Virgen. Lo puede haber, pero no es la realidad del católico en sí. ¿Sí? Casos particulares vas a encontrar de todo en todos lados. ¿Sí? Inclusive vas a encontrar evangélicos de distintas denominaciones que veneran a la Virgen. ¿Por qué? Porque como eran católicos, les ha quedado eso y punto. ¿Sí? Por ejemplo, pentecostales unidos, que creen solamente en Jesucristo, no creen en la Trinidad, etcétera. Bueno, muchos que se han ido, católicos que se han ido a esa secta, creen en la Santísima Trinidad, porque conservan todavía de dónde salen, del origen de dónde salen. ¿Me entienden? Bueno, pero miren, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a ir definiendo algo que preparé acá para que ustedes sepan algunas palabras que son importantes. ¿Sí? Latría, vamos a ver qué significa, idolatría, ¿sí? Y después veneración, que se llama dulia o hiperdulia. Esto lo tienen que saber. Y después lo van a ver porque está en el Magisterio de la Iglesia muy claro, en el Concilio de Trento, ¿sí? Miren, la latría, se los leo como lo preparé para que lo tengan claro. Después ustedes lo van a tener acá para que lo puedan repasar bien. Dice, la latría es un término utilizado para describir la adoración suprema y exclusiva que se rinde solo a Dios. Eso es la latría. Es el culto de adoración a Dios. ¿Sí? Bueno, la idolatría, ¿sí?, se refiere a la adoración de ídolos o imágenes en lugar de Dios, que es lo que vimos recién. Cuando ponemos a una cosa, un animal o una persona, la adoramos en lugar de Dios único. ¿Sí? Y después está la otra parte, que es la veneración, ¿sí?, que es una forma, dice, de respeto, de honor y reverencia,
que se muestra hacia personas, objetos o símbolos considerados sagrados, ¿sí? O dignos de admiración. Y ahí tenés dos partes. La dedulia, ¿sí? Que es la veneración o reverencia que nosotros hacemos hacia quién, hacia los santos. Los santos. Y después tenés la hiperdulia, que es la veneración casi específica que hacemos los católicos sobre la Virgen María. ¿Sí? O sea que es un grado de veneración superior a la de los santos. ¿Sí? Pero dice el magisterio que ninguno de estos grados llegan ¿a qué? Al grado de la tría, que es la adoración a Dios. ¿Sí? Eso está definido así, son definiciones que en la iglesia existen de siempre, y hace, 200, 300 años, los protestantes han encontrado un par de palabras que cuando ustedes las vean se van a dar cuenta que es increíble que puedan creer en eso, pero lo creen. Y a través de esas citas llevan a muchos católicos que nos hacen sentir idólatras. Entonces, cuando vos te sentís idólatra, te sentís que estás perteneciendo a algo que realmente te ha engañado todo el tiempo. Y es una lástima porque hoy van a haber muchísimos materiales. Yo les voy a dar mucho material sobre esto, pero ustedes se van a dar cuenta que en las mismas citas bíblicas con las que ellos nos calumnian está la respuesta. Y es muy sencilla. Cualquier persona que quiera entenderlo lo entiende sin ningún tipo de inconveniente. Pero no es el caso de los evangélicos, porque no todos buscan la verdad. El que busca la verdad lo entiende fácil. Y dice, pucha, ¿cómo me puedo haber equivocado con esto? Una cosa tan sencilla. ¿Sí? Pero la mayoría se lo explica con todo el amor. Pero bueno, es complicado. Así que ahora vamos a ver, con citas bíblicas, primero vamos a ver cuáles son las dos citas que utilizan el protestantismo en general para decirnos esta calumnia de que somos adoradores seriales de todo lo que sea una imagen, una estampita, lo que sea, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas dos citas, y después, cuando empecemos a explicar esto, lo vamos a empezar a explicar también con ¿qué? Con la misma cita. ¿Sí? Miren, la cita que utilizan es Éxodo 24. Éxodo 24. En el versículo 4 dice lo siguiente: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. O sea, leyendo esto, parecería que Dios lo que ha hecho es prohibir esculturas, pinturas, imágenes, lo que sea. Ahora, usemos un poquito la cabeza. Usemos un poquito la cabeza. Porque se basan en ese versículo, ¿eh? En ese versículo solamente. Y con eso ellos te dicen, no, porque los católicos tienen esculturas, tienen imágenes, adoran, etcétera, etcétera. Si vamos solamente a ese versículo, es muy fácil de decir, pero acá hay un problema. Porque desde que yo nací y que tengo uso de razón, en mi mente, lo único que tengo que son pasajes, imágenes, esculturas, pinturas, de todo. ¿O no? Es una forma de aprender, una forma de socializar, una pintura, una escultura, donde sea. Cada lugar tiene su propia característica con respecto a eso. Entonces te dicen que los católicos usamos las esculturas, las imágenes, todo, ¿para qué? Para adorar a esas mismas imágenes, a esa representación de esa cosa, ¿sí? Y la adoramos. Esa es la primera cita que utilizan. Ahora vamos a ver la explicación. Y la segunda es el Salmo 115, del versículo 4 en adelante. Dice, los ídolos, escuchen la palabra, los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Y siempre te dicen, porque ustedes tienen, se arrodillan esto adelante de la Virgen, pero la Virgen tiene boca pero no habla, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. ¿Me entienden? Tiene boca pero no habla. Una cosa de loco, o sea, lo toman desde el punto de vista literal de lo que dice ese versículo, ¿sí? Tiene manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, y como que nosotros vemos en esa imagen, ¿sí?, la adoración a ese ser. Entonces lo ponemos por sobre Dios. Es muy infantil. Si ustedes se ponen a leerlo,
es muy infantil, porque yo pregunto, es casi un insulto a la inteligencia de cualquier persona. O sea, es un insulto a mi inteligencia que me digan, por ejemplo, eso cuando me lo dicen, porque yo no creo que eso sea Dios. ¿Me entienden? Pónganselo a pensar. Es un insulto a la inteligencia propia, natural de uno, no porque sea un gran intelecto, no, una persona normal. Porque realmente una persona normal sabe perfectamente bien que si tiene una imagen de un pariente, tiene una escultura de la Virgen, tiene una cruz, lo que fuera, yo no ando adorando eso. Sí, por ahí eso me puede llevar a, en la profundidad de la fe, a llevarme a querer ser como lo que fue esa persona, que es otra cosa. Entonces, fíjense una cosa, vamos a explicar esto con estas dos citas bíblicas, y después no solamente que vamos a explicar a qué se refieren esta cita con otra cita, sino también que vamos a ver que en la Escritura Dios no prohíbe las imágenes. Es más, manda a hacer imágenes. Entonces hay un problema. Este Dios que dijo, no te harás nada de eso, etcétera, etcétera, después dice, háganlo, hay un problema. O Dios dice lo que hoy es blanco, mañana lo dice negro, que eso yo no lo creo porque Dios es perfecto, ¿sí? O estamos malinterpretando la Escritura. Y vamos a demostrar evidentemente que el protestantismo está interpretando mal la Escritura. Y es muy sencillo, mire, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces, vieron que dijimos que en Éxodo 24 dice, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si ampliamos un poquito la lectura del texto, porque un texto, cuando lo sacás, es un pretexto, vamos a ver cómo dice la Escritura si lo leemos completo el texto. Fíjense, Éxodo 20, vamos a leerlo desde el 2. Versículo 2, perdón. Capítulo 20, versículo 2. Nos va a decir lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Primero el Señor está hablando con el pueblo y le está diciendo, no te olvides que yo soy el Dios que te hizo salir de Egipto, de la esclavitud. Yo soy tu Dios, Yahvé. ¿Sí? Bien. Miren el versículo 3 lo que dice. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahí ya empieza el texto a tomar un sentido totalmente diferente al que estábamos hablando recién. Porque ahora, con esto que acabo de leer, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿De qué está hablando? De otros dioses, de ídolos. Porque hay un solo Dios al que se le da el culto de latría, de adoración. Y él dice, no tendrás otros dioses. Si vos tenés otro Dios, que el Dios verdadero, ¿qué es para vos? Un ídolo. Fíjense cómo ya acá el pasaje, en el versículo 3, está hablando de que lo que Dios quiere decirte es, primero, que Él es el que es, el que te sacó de la esclavitud de Egipto. Y después te dice, ojo, no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás ídolos, porque yo soy el único Dios. Miren, después dice, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra o en las aguas. Después lo vamos a ver con ejemplos claros. Escuchen, no te postrarás ante ellas. ¿Se dan cuenta que está hablando de idolatría? No está hablando sobre las esculturas y las imágenes. Está hablando sobre las esculturas y las imágenes que el pueblo puede utilizar ¿para qué? Para adorarlas. ¿En lugar de quién? De el único Dios. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Ya vamos a llegar ahí. Miren, dice, no te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios. Y escuchen, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? Aquel mandamiento que lo vemos en Deuteronomio 6, versículo 4, dice el famoso Shema, escucha Israel, yo soy el Señor tu Dios, un solo Dios, yo soy, solo yo, ¿sí? Soy tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí.
versículo 3. Entonces ustedes cuando ven el contexto, ¿sí? Acá está hablando de qué? Está hablando del primer mandamiento, porque si ustedes siguen después del Éxodo, del 20, 27, 8, etcétera, van a ver que habla de los mandamientos de la ley. Y lo que está explicando acá es el primer mandamiento de la ley de la Torá. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no te harás ni escultura, ni imagen, ni nada de lo que se te pueda antojar para adorar, porque yo soy tu Dios. O sea que en realidad lo que le está hablando ahí es que no se fabriquen ídolos. Y en el Salmo 115, que lo vamos a leer ahora, está mucho más claro. Miren, todos los pueblos de la antigüedad tenían ídolos, tenían dioses, no conocían al Dios verdadero. El Dios verdadero se le presenta a Abraham, y a partir de ahí se hace un pueblo elegido por Dios, que es el pueblo judío, Israel, ¿sí? A través de las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense una cosa que acá es importantísima. El único pueblo que creía en un Dios invisible era el pueblo judío. Todos los demás pueblos, ¿sí? Tenían sus dioses, sus propios dioses, y un montón de dioses. Y eran todas esculturas, cosas talladas de madera o lo que fuera. Entonces, fíjense una cosa, como este Dios dice, yo soy un Dios celoso. ¿Por qué? Porque naturalmente, el pueblo de Israel también tenía una inclinación hacia los dioses de los demás pueblos. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que acá hay una cosa extraordinaria, porque en el Salmo 115 vamos a encontrar que hay varios personajes que actúan, ¿sí? En el diálogo y ustedes lo van a poder interpretar muy fácil. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, tienen que tener en cuenta que estaba el paganismo, aquellos que no eran el pueblo de Dios, que tenían sus propios dioses, tenías el salmista, que es el que está escribiendo, y por otro lado tenías al pueblo de Dios, que se estaba defendiendo ¿de qué? De la acusación que el paganismo le hacía al pueblo de Israel. Y fíjense qué bonito, miren, acuérdense que acá estamos argumentando con el mismo Salmo 115, donde ellos dicen que nosotros adoramos a la Virgen porque tiene boca y no habla, ojo y no ve, oído y no escucha, pies y no camina. Miren ahora, cuando veamos todo el contexto, qué sencillo que es para entenderlo. Miren, dice, no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu amor y tu lealtad. Y escuchen, que no digan los paganos, aquellos que no conocían a Dios, los que tenían ídolos, esculturas, etcétera, etcétera. Que no digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Fíjense una cosa, que esto es muy importante. El paganismo le dice al pueblo de Israel, ¿dónde está tu Dios? Yo pregunto, ¿qué dice hoy aquel ateo, aquel que se ha ido mal de la iglesia, o que fuera? Mostrame dónde está tu Dios. Mostrame dónde está tu Dios que permite la guerra, permite el aborto, permite. ¿Dónde está tu Dios? Esto es una cosa permanente. El pagano, el ateo, permanentemente al católico lo inquiere con esto, con estas cosas. ¿Dónde está tu Dios? Yo no lo veo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está la misericordia de tu Dios que permite que este mundo tenga semejante desastre? ¿O no lo escuchan todos los días eso? Todos los días, inclusive dentro de la misma iglesia. No hay que andar mucho, ahí nomás cerquita. Bueno, entonces hay una cosa muy importante. Fíjense la pregunta que le hace el pagano a la persona de Dios. Le dice, ¿dónde está tu Dios? Como diciendo, ¿dónde está tu Dios? Vos que tanto hablas de esto, que vas a la iglesia, que haces esto, ¿dónde está tu Dios? Y nosotros tenemos que explicarle. Y el pueblo de Israel lo explicaba, y el salmista lo va a explicar muy bien. Miren, escuchen lo que dice. Vamos por partes. Por un lado, dice, el salmista quiere explicar que solo a Dios hay que adorar. Por eso que dice, da gloria por tu amor y tu bondad a Dios. El pueblo de Dios es el que proclama esa gloria a Dios. Y el pueblo pagano, el que está afuera, es el que en definitiva le dice, ¿dónde está tu Dios? Y preguntan esto porque no lo ven. No lo pueden ver, no lo pueden tocar.
Entonces el pueblo pagano se basa más en lo que toca, en lo que ve, etcétera, etcétera, que el pueblo de Israel, que tenía un Dios que no lo veía. Y se mofaban del pueblo de Dios porque decían que veían algo que no existía. Pero a su vez el pueblo de Dios, que tenía una experiencia importante, ¿por qué? Porque este pueblo de Dios es aquel que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto, etcétera, etcétera. Este pueblo también se mofaba de los paganos. ¿Por qué? Porque le explicaba ¿qué? Le explicaba justamente que este Dios era un Dios misericordioso, un Dios que los protegía, etcétera, etcétera. Entonces está siempre esta famosa dicotomía entre el que no ve a Dios y el que lo ve. ¿Sí? ¿Y cómo se mofaba el pueblo pagano del pueblo de Dios? Muy fácil, decía, ustedes tienen ahí, tienen esto, tienen aquello, no lo ven, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿quién lo decía en el fondo? El pueblo de Dios. Ustedes tienen dioses que tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen boca pero no ven. ¿Sí? Nosotros tenemos un Dios que no lo vemos, pero actúa en la vida real del hombre, porque tenían la experiencia de que ese Dios sí actuaba en la vida del hombre. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Nosotros tenemos un Dios invisible, pero que actúa. Los paganos tienen dioses que son visibles, pero que no actúan. O sea, fíjense una cosa, que eso, lo que nos dicen a nosotros, en realidad los protestantes, es algo que no nos corresponde a nosotros. Aparte, en aquella época el católico no existía. Las imágenes de la Virgen no existían. Estamos hablando del Éxodo. ¿Me entienden? Es una cosa que no tiene sentido por ningún lado. Aparte, los que tienen justamente esos ídolos, ¿sí? Son aquellos que no conocen a Dios. Entonces, fíjense que esto es central. Hemos hablado de esos dos pasajes, pero ahora vamos a ver con varios pasajes más que en realidad todo esto se refiere a los ídolos. No se refiere a Dios. Esto de lo que es imagen, lo que es cultura, se refiere a no tenerla para que actúen como ídolos. ¿Sí? Por eso que en el versículo 115, 4, fíjense lo que dice, mire cómo dice el salmista, los ídolos, o sea, los ídolos de ustedes, en cambio son plata y oro, etcétera, etcétera. No lo de los católicos, lo de los paganos de aquel momento. Por eso que todo el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que se las pasa hablando de ¿qué? De ídolos, porque el Señor, las cosas van evolucionando. Y el Señor lo que tiene que hacer con ese pueblo es ir educándolo, mostrándose Él de una manera para que el pueblo se vaya creciendo. Al punto que, fíjense, cuando llega Cristo, se encargan el verbo de Dios, inclusive, ¿cuántos, o la mayoría de los judíos no se convirtieron? Por eso tuvieron que entrar estos paganos que antes tenían otros dioses a ver al Dios verdadero, que es Cristo encarnado. Entonces, fíjense, vamos a leer algunas citas bíblicas para que ustedes puedan ver que todas hablan de ídolos, hablan de idolatría, no de dioses. No te dicen, no te harás otros dioses, no te harás otros ídolos. Vamos a ver varias citas, miren. En Isaías, en el capítulo 44, vamos a leer del 9 al 10 y el 17. Miren lo que dice. Los fabricantes de ídolos, no valen nada, y sus obras más preciadas no sirven para nada. Sus testigos no ven ni conocen nada, para su propia vergüenza. ¿Quién modela un dios? Escuchen, ¿quién modela un dios o funde una estatua que no sirve para nada? Con el resto hace un dios, su ídolo. ¿Me entienden? Te haces un dios, fabricas un dios, una estatua, una imagen, lo que sea, su ídolo, y lo adora. ¿De qué está hablando? De idolatría. Se postra y le suplica diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. ¿Me entienden? ¿A quién está hablando? A una estatua. Eso es idolatría. Pero no es lo que hacemos los católicos. ¿Me entienden? Está hablando de ídolos. No está hablando de imágenes. Está hablando de ídolos, de lo que sea. ¿Sí? Pero no está hablando de imagen. No está diciendo, no tendrás imágenes porque si tenemos una imagen la idolatrás. No. Dice, no te harás un ídolo. No adorarás un ídolo, no una imagen. En ningún momento ustedes van a escuchar, solamente en el versículo 24, que habla de imágenes, no habla de imágenes, siempre habla de ídolos.
no te harás este ídolo, no adorarás a esto, etcétera, etcétera. Miren, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 4, va a decir esto. Miren, escuchen. No se volverán hacia los ídolos, ni se fabricarán dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Se dan cuenta? Ese pueblo estaba tan arraigado a la idolatría, a hacerse ídolos, etcétera, etcétera, que el Señor tenía que estar trabajando en forma permanente, porque en la primera que los dejaban un poquito, ¿qué hacían? Lo primero que hacían, se hacían un ídolo. Ya lo vamos a ver ahora. Se hacían un ídolo, no una imagen, un ídolo. Miren, en el libro del Deuteronomio va a decir lo siguiente, y esto es muy importante para que ustedes entiendan la historia. Estaba el pueblo de Israel y había un montón de naciones por fuera del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dentro de las normas que tenían, ¿sí? Ustedes van a ver que una de ellas era que no se casasen, ¿sí? Con personas de otras tribus, de otros lugares. ¿Por qué? Porque a la larga o a la corta terminaban idolatrando una imagen, etcétera. Hoy pasa lo mismo, fíjense, un católico se casa con un evangélico, sonaste. O con un testigo de Jehová, sonaste, es así, porque el demonio es mucho más astuto que los hijos de la tiniebla, dice un santo, son mucho más astutos que los hijos de la luz. Entonces siempre terminas cayendo, porque el demonio es mucho más inteligente que nosotros. Por eso que no hay que dialogar con el demonio. Entonces miren como dice Deuteronomio 7. Fíjense el consejo que le da al pueblo para que no entre en idolatría. Escuchen, dice, no establezcas vínculo de parentesco con ellos. ¿Con quién? Con los que adoran ídolos. ¿Sí? Permitiendo que tu hija, escuchen, se case con uno de sus hijos, o tomando una hija suya por esposa de tu hijo. De lo contrario, escuchen, ella apartará de mí a tu hijo y la hará servir a otros dioses. Servir a otros dioses, que no es el Dios único, verdadero, ¿qué significa? Idolatría. Escuchen. Entonces el Señor se irritará contra ustedes. Por eso, trátenlo de este modo. Derriben sus altares. Destruyan sus piedras conmemorativas. Tales sus postes sagrados y prendan fuego, escuchen, a sus ídolos. No dice a sus imágenes, a sus ídolos, a lo que ellos adoran. Porque ellos también tenían un montón de estatuas, un montón de figuras, etcétera, etcétera, y no adoraban a todas. Por eso que si no acá hubiera dicho prendan fuego a todas sus imágenes, a todas sus estatuas, no. Dice prendan fuego a sus ídolos, que eran aquellas estatuas o imágenes o lo que fuera que ellos adoraban. Dice, miren, en Josué, acá vamos a leer, el pasaje después del capítulo 24 de José, lo pueden leer todo completo, es hermoso, ¿sí? Yo traté de sacar un poquito del principio, del medio y del fin, para que lo entiendan, ¿no? Pero fíjense qué bonito que lo dice, vamos a leer el capítulo 24, del 2 en adelante. Va a decir, ustedes saben que Josué es el que, Moisés llega hasta la tierra prometida, y el que pasa el Jordán, ya se hace cargo del pueblo, el sucesor de Moisés es Josué, ¿sí? Bueno, y Josué es justamente lo que vamos a leer ahora. Entonces, escuchen, dice en el capítulo 24, versículo, vamos a leer del 2 al 3, ¿sí? Ahora. Dice, entonces Josué dijo a todo el pueblo, así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Terach, el padre de Abraham y Nahor, escuchen, vivían desde tiempo antiguo al otro lado del río y servían a otros dioses. Ustedes acuérdense que cuando Dios le habla a Abraham ya era grande. Es una persona grande, ¿sí? Y fíjense lo que dice la Escritura. Recuerden, ¿sí? Que Abraham
que Abraham, antes que Dios se le manifestara, servía a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, escuchen, del otro lado del río, y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. Y escuchen cómo empieza esto. En el 2, cuando empecé a hablar de esto, dice, así habla el Señor, el Dios de Israel. Dios está hablando con quién? Está hablando a través de Josué al pueblo y le está explicando que ese Abraham antes tenía otros dioses. Pero cuando ese se le manifiesta a Abraham, lo llevó al lugar donde él le había prometido, le dio descendencia, porque no podía tener descendencia, y le dio una tierra que tampoco podía tener una tierra. Entonces le está diciendo, ojo, porque ese antes estaba del otro lado del río y tenía otros dioses. Ahora tiene uno solo, que soy yo, el Dios de Israel. ¿Sí? Miren cómo sigue. Por lo tanto, esto ya en el capítulo 14, capítulo 24, pero el versículo 14 al 15. Miren cómo lo dice. Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Escuchen, dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. ¿Se dan cuenta cómo todo el texto en forma permanente educando al pueblo de Dios y educando al pueblo de Israel? ¿Para qué? Para que no caigan en la idolatría de las cuales ya venían los antepasados. ¿Me entienden? Y ahora vamos a ver cómo cae el pueblo igual. Ahí les va a cerrar todo el cuadro cuando lleguemos dentro de 5 minutos a otra cita que vamos a tocar. Miren, entonces fíjense cómo Josué los pone en una disyuntiva al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la disyuntiva? Escuchen cómo dice. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Y escuchen cómo lo dice Josué. Yo y mi familia serviremos al Señor. Los ponen en una disyuntiva, a ver, elijan a ver a quién van a adorar. ¿A los dioses de los antepasados o a este Dios que nos ha llegado, nos ha traído a esta tierra prometida? Fíjense lo que dice ahora, leímos el 14 y el 15 del capítulo 24, ahora vamos a leer el 19 y el 20. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso. ¿Se acuerdan que en 24? Que decían, ¿por qué? Porque yo no tendré escultura e imágenes. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso. ¿Sí? Y mira lo que dice ahora. Que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Escuchen, si abandonan, versículo 20, si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará, después de haberles hecho tanto bien. Y miren qué bonito cómo termina. En el versículo 23 del capítulo 24 de Josué dice, entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. Fíjense cómo el Señor los iba hablando, le iba hablando, los iba formando, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ver cómo en un momento ese pueblo débil cae en el pecado de idolatría y muy seriamente. Ahora vamos a llegar. Pero primero, vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora porque me parece que es el momento justo para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de una cosa. El protestantismo nos mete a nosotros en el paquete, ¿sí? De que estos que de los que está hablando de la escritura, ¿sí? Somos nosotros, los católicos. Lo cierto es que en ese momento nosotros no existíamos, la imagen de los católicos tampoco existía, que tampoco es el problema ese, la imagen, ¿sí? Sino que hasta ahora estuvo hablando de ídolos. Ahora, ¿por qué el Señor hablaba de ídolos? Y hablaba de esculturas y de imágenes como ídolos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Un pueblo duro.
¿Y cómo podemos saber nosotros esto? Bueno, todo lo que hemos hablado, todo esto de que Dios lo que habla es de idolatría y no de imágenes, lo vamos a ver en esta cita, que la vamos a leer muy despacito y ustedes se van a dar cuenta enseguida porque la hemos visto 1000 veces, que es la historia de cuando Moisés sube al monte Sinaí, pasan 40 días y Moisés no venía y se armó una rebelión importantísima en el pueblo donde Aarón no la puede controlar y va a terminar haciendo que otro Dios, el Dios, o sea, Moisés estaba con el Dios del pueblo allá arriba, ¿sí? Pero estos ya necesitaban otra cosa, necesitaban un Dios ahí, que lo tocara, que no tuviera boca, pero que no hablara, no importa, pero necesitaban que un Dios, no una imagen, y se van a dar cuenta ahora con la escritura. Escuchen, miren, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, escuchen, anda, haznos un Dios. Esto es central. Esa palabrita redondea todo lo que yo he hablado en, no sé, 45 minutos. El pueblo de Israel le pide a Aarón que le haga que una imagen, no. Una estatua, no. Le pide que le haga que un Dios. Por eso que eso se llama idolatría. Si le hubiera pedido una imagen, sería una imaginatría que no existe. Entonces fíjense que dice, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Fíjense, no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Ni siquiera dicen de ese Dios de Moisés que nos sacó de Egipto. Le están diciendo que Moisés ya no está, no sé qué le pasó, y fue él el que lo sacó de Egipto. Ni siquiera reconocían que el que lo sacó de Egipto era Yahvé. ¿Me entienden? Miren qué cosa dura, ¿no? A pesar de haber visto todo lo que Dios hizo para sacarlos de ahí, el paso del Mar Rojo, el agua, el maná, la perdiz y tantas otras cosas más, ¿sí? Sin embargo, querían otro Dios, porque no lo veían al Dios verdadero. Y fíjense cómo sigue. Aarón les respondió, quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él tomó de sus manos, escuchen, lo fundió en un molde e hizo un becerro. O sea, ¿qué hizo? Un becerro, una estatua, de fundición, un becerro. Entonces ellos exclamaron, escuchen, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. ¿Qué era eso? ¿Una imagen? No, era un ídolo, para eso era un ídolo. ¿Cuál es el pecado? La idolatría. Cambiaron al Dios verdadero, ¿por qué? Por un becerro, que no es lo que hacemos los católicos. Nosotros no cambiamos una imagen de la Virgen para adorarla, para nada. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que esto es central. ¿Por qué? Porque esta cita, la que acabamos de leer, haznos un Dios, es la definición más bonita que ustedes pueden conseguir sobre lo que es la idolatría. ¿Qué es? Es justamente agarrar una representación de un hombre, un animal o una cosa, en este caso, ¿qué? Un animal, un becerro de oro, ¿sí? Y adorarlo como si fuera Dios. Eso es la idolatría. Todo lo que hemos visto hasta ahora se redondea en esta cita. Que yo no sé por qué los protestantes no la pueden entender. ¿Sí? Porque eso es idolatría. Idolatría es hacerte un Dios. No importa qué es. No importa si es un vaso, no importa eso. Lo importante es que vos estás haciendo de algo un Dios, cuando no lo es. Eso es idolatría. La idolatría de este pueblo. Pero bueno, explicado ya un poquito esto, ahora vamos a ver otra cosa que es increíble, porque si tomamos, como toma el protestantismo literal, el versículo 4 de Éxodo 20, no te harás imagen alguna, etcétera, 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 todo lo que vamos a leer ahora es una gran mentira.
directamente es una gran mentira, porque si creemos, o sea, si hacemos ojos sordos, oídos sordos, perdón, a lo que vamos a leer ahora, Dios no se puede contradecir nunca. Y el protestantismo tiene una cosa que, bueno, no me quiero profundizar ahí, ¿no? Pero es como que en forma permanente lo hace mentiroso a Dios. Porque si Dios dijo, no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, no podría estar de ninguna manera, podrían estar las citas que yo le voy a leer ahora. No podrían estar en la escritura. Porque si yo entiendo que aquello es literal como ellos lo presentan, que no te harás imagen alguna, si eso sería así, estas citas están de mal en la escritura. O estas citas están diciéndole que Dios es mentiroso. Y que vos podés interpretar la escritura como si te cante. ¿Por qué? Porque hay una cosa lógica, que Dios dijo así, acá dijo que no. No. Si dice no te harás ninguna, es no te harás ninguna. No dice ahí, no te harás ninguna, pero esta sí, pero esta ya, pero esta no. No te harás ninguna, es no te harás ninguna. Entonces, si es no te harás ninguna imagen o escultura, estas citas no deberían existir. Pero gracias a Dios existen para demostrar que es una gran calumnia la del protestantismo con respecto a las imágenes del católico. Y ustedes se van a dar cuenta enseguida, ¿eh? Y ya nos metemos con eso. Miren, vamos a leer el Éxodo 25, un poquito más adelante del 20, y vamos a leer 3 versículos. Después pueden leerlo todo completo, ¿no? Yo elegí para poder explicarles esto, el versículo 1, el 10 y el 22 de Éxodo 25. Escuchen. El Señor dijo a Moisés, el Señor, o sea, Dios, le dijo ¿a quién? A Moisés. O sea que lo que va a pasar ahora, lo manda ¿a quién? Dios. No Moisés, Dios. Porque el Señor le dijo a Moisés, escuchen, tú harás un arca de madera de acacia. ¿Qué es un arca? Una cosa. ¿Es una escultura o no es una escultura? Que deberá tener 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. El arca de la alianza. ¿Qué mandó a hacer? Una escultura. Mandó a hacer algo, una figura, ¿sí? Una imagen de algo. Escuchen, allí me encontraré contigo. Y desde allí, desde el espacio que está en medio de los 2 querubines, en el arca esa que había, 2 querubines. ¿Qué son los querubines? Ángeles. Yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Y ustedes saben muy bien que los israelitas adoraban ¿qué? El arca de la alianza, porque ¿qué estaba ahí? Estaba el maná, las tablas de la ley y la varita de Aarón, que significaban a Dios. Entonces, miren qué problema tenemos acá. Porque acá tenemos representado una imagen de un querubín. No te harás ninguna escultura, imagen de lo que hay en el cielo. ¿Cómo? Y Dios mandó a hacer un querubín. ¿Cómo es eso? Este Dios es mentiroso. ¿O será que el protestante es calumniador y no sabe ni siquiera lo que está diciendo? Porque ahí Dios, ¿qué hizo? Mandó a hacer un querubín y mandó a hacer el arca de la alianza. Y esperen que esto es para empezar. Vamos a seguir. Primera de Reyes 6, 23 al 30. Esta cita es tremenda. ¿Por qué? Porque los protestantes, yo lo he visto, se escandalizan cuando entran en la iglesia católica y ven la imagen de San José, ven la imagen del niño, la cruz, ven la imagen de la Virgen, los vitrales, el Vía Cruz, se escandalizan. Miren, escuchen, miren lo que es la ignorancia. Porque la ignorancia es como dice el Padre Torres, así es atrevida, pero de una manera, lo hacemos mentir a Dios de una manera que es increíble. Acá Dios va a decir, le va a decir a Salomón, que haga un templo. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Vamos a ver qué es lo que Dios le manda a poner en ese templo.
y van a ver imágenes del cielo, de la tierra, debajo del agua, de lo que sea. ¿Y quién manda a hacer ese templo? Dios. Dios. Fíjense, escuchen. Primera de Reyes 6:23. Arranca así. Dispuso el santuario al fondo del templo, colocando así el arca de la alianza de Yahvé. Escuchen, el santuario medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Lo revistió de oro fino y alzó delante del santuario un altar de cedro, recubierto de oro. Revistió de oro la totalidad del templo, de arriba a abajo. Esto tiene que ver mucho ¿con qué? Con la forma que están dispuestos los templos católicos. Yo no sé si ustedes han tenido la suerte de ir a Roma, pero en Roma la mayoría de las iglesias están recubiertas no en oro, pero están recubiertas todo en dorado. Todo en dorado. Porque así lo indicaba Yahvé. Miren, y escuchen. Hizo en el santuario 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Son más o menos, sí, son 5 metros más o menos de altura. Un ala de un querubín, escuchen, medía 5 codos, son 5 metros, mide un codo. Y 5 codos también la otra. 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta del otro. Escuchen la imagen que Dios mandó a hacer. No una imagen chiquitita, no, una imagen terrible, 5 metros de largo. Escuchen, el segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían las mismas medidas y la misma forma. Y la altura de un querubín era de 10 codos, o sea, 5 metros de alto y 5 de ancho. Y no solamente eso, se tocaban las puntas de las alas de los querubines de un lado del templo hasta el otro. Imagínense qué tremenda imagen Dios había mandado a hacer un templo. Miren, cada uno, lo que les decía recién, cada uno tocaba un muro con un ala y en el centro del templo se tocaba uno al otro, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Y escuchen otra cosa, esculpió todos los muros del templo, el santuario y de la nave con bajo relieve de querubines, escuchen, querubines, palmeras y capullos abiertos. ¿Cómo puede ser que el Señor haya mandado a hacer todas estas imágenes? ¿Por qué? Porque lo que dice el 24 de Éxodo no tiene absolutamente nada que ver con las imágenes. Es una calumnia para nosotros. Y cuando te crees un idólatra y te vas como un tonto. Miren lo que dice acá. Vamos a ver otra imagen, porque hasta ahora tenemos imágenes de cosas, palmeras, etcétera, y tenemos una imagen de los querubines, que son imágenes del cielo. Pero la Escritura dice, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra. Bueno, ahora vamos a ver algo que es importante, porque no solamente nos falta algo para hacerla completa, que Dios mande a hacer un animal. Y aquí está, Números 21, vamos a leerlo del 7 en adelante. Escuchen, el pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. ¿Se acuerdan la historia de las serpientes en el desierto? ¿Sí? Que por la rebeldía del pueblo de Israel, las serpientes los picaban y morían. Entonces, bueno, llegan arrepentidos a Moisés y les pide que haga algo. Y fíjense lo que le dice, no, Yahvé no es Moisés el que dice, voy a hacer esto. Escuchen cómo es la escritura. Versículo 8. Este es el que tienen que saber. Y lo más importante es esto que voy a leer ahora. Y dijo Yahvé a Moisés. ¿Quién le dijo? Yahvé, el que había dicho no te hagas nada de esto, que no lo dijo, en ese sentido, le va a decir, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mide, vivirá. ¿Se dan cuenta? ¿Quién mandó a hacer esa serpiente? Yahvé.
Entonces Yahvé nunca en su mente, Dios nunca en su mente pudo haber dicho, ¿sí? No te harás imagen alguna, jamás. Jamás lo podría haber dicho con el sentido que el protestante lo toma. Jamás. Porque si no, no hubiera, todo esto que yo estoy leyendo, jamás hubiera ocurrido. Jamás. Miren. Entonces, acá tenemos otra mentira más, porque acá está mostrando una imagen de lo que hay arriba de la tierra, una serpiente, ¿sí? Y acá hay una cosa muy importante que no lo vamos a desarrollar porque se nos va a hacer muy largo, y es que esta cita, si ustedes tienen una Biblia de estudio, los va a llevar acá a ¿dónde? A Juan 3:14. Juan 3:14, que habla que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿sí? ¿Para qué? Para redimir al mundo en la cruz. Esa imagen de la serpiente en la cruz, que todo aquel que miraba la cruz, ¿sí? Se salvaba, es la imagen del católico mirando la cruz, porque sin la cruz no hay salvación. Después lo pueden escudriñar un poquito, se pueden meter ahí en la escritura y lean este pasaje del número 21:8 y lean el pasaje del Evangelio de Juan 3:14 y lo van a entender, ¿sí? Pero bueno, ahora lo que vamos a ver es cuál es la doctrina. Creo que quedó claro eso. Creo que quedó claro. A Dios no lo podemos hacer mentiroso. Para mí Dios es todo. Yo no puedo creer que alguien me diga que Dios se equivocó de semejante tamaño en lo que estuvimos leyendo recién. Entonces para mí me queda clarísimo una cosa, que ni en el Salmo 115 ni en el Éxodo 24 Dios está prohibiendo las imágenes. De ninguna manera, porque después las pide que se hagan. Entonces ahí está hablando de otra cosa. ¿Está hablando de qué? De no te harás otros dioses, como en el becerro. Haznos un Dios. Ahora vamos a ver lo que los católicos creemos, y lo que los católicos profesamos con respecto a la adoración, que es central. Entonces vamos a ver lo que es la doctrina católica con respecto a esto, ¿sí? Entonces vamos a ver, ya vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque todo lo que hemos visto hasta acá es del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver el pueblo cristiano. Miren cómo lo dice. En Hechos, capítulo 17, versículo 29, miren cómo el evangelista Juan va a decir esto. Dice, si somos pues del linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, moldeados por el arte y el ingenio humano. Fíjense el mensaje que da Juan. Nosotros como católicos no podemos creer que la divinidad sea comparable con algo humano. Así de sencillo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos en un Dios trino, tres personas en un Dios invisible y que actúa en la vida del hombre y se manifiesta. Punto. Esa doctrina católica. Vamos a otro más. 1 Corintios 8, versículo 4. Miren qué bonito lo dice. Y esto es más claro todavía. Miren lo que dice. Ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, escuchen, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo. No hay más que un único Dios. Nosotros creemos en ese único Dios. Y sabemos que en el mundo no hay un ídolo, porque un ídolo es algo que no es Dios. Entonces nosotros los católicos no adoramos absolutamente a ningún ídolo. Nosotros sabemos que hay un único Dios. Seguimos con la doctrina católica. Aquí hay una cosa que es importante. Miren, a ustedes le van a decir esto, que es lo siguiente. Entonces ustedes, ¿por qué se arrodillan? ¿Por qué besan una estatua? ¿Por qué le prenden vela? Ustedes se arrodillan, escuchen un trabalengua, escúchenlo bien, presten atención. Ustedes se arrodillan, ustedes tocan una imagen, ustedes besan una imagen y le prenden vela porque ustedes adoran a esa imagen. ¿Escucharon? Les enseño cómo se argumenta eso, que es para chicos de quinto grado, no año, grado.
si ustedes nos dicen a nosotros que nosotros somos idólatras porque adoramos una virgen, porque ustedes dicen que ese acto de adoración se materializa porque nos arrodillamos, porque la tocamos, porque la besamos, porque le prendemos vela, ustedes no adoran a Dios, porque ustedes no prenden velas, ustedes no le dan beso a nadie, no tocan a nadie y menos se arrodillan. Entonces, si el acto de adoración, escuchen, si el acto de adoración depende de esas acciones, ustedes no adoran a nadie. Porque lo único que hacen es estar parados y los gritos y nada más. ¿Me entienden cómo es? Estar arrodillado no significa que estés adorando absolutamente a nadie. ¿Qué pasa a una persona que no tiene pie? Entonces no puede adorar nunca a Dios. Vos a Dios lo puedes adorar postrado, boca abajo, arrodillado, sentado, parado o como quieras. ¿Por qué? Porque lo va a decir acá Juan. Juan le va a explicar esto. Juan 4:23 va a decir lo siguiente, versículo 23 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Va a decir, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Me entienden? En espíritu y en verdad. No porque haya una actitud especial para adorar a Dios, porque a Dios se lo adora con todo el ser. Podés ver a alguien que está en una posición muy, muy bonita y está pensando en lo que va a comer cuando salga a la misa. ¿Y vos podés saberlo eso? No, no. Tampoco tenés por qué saberlo, pero la adoración es en espíritu y en verdad, no con una actitud postural. Miren, esto es muy interesante porque el mismo Pablo, al principio del cristianismo, imagínate, todo esto era cosa de todos los días, porque siempre estuvo esto, la idolatría antes, era esto, referida a qué, a esculturas, a ídolos que se fabricaban, etcétera, etcétera. Después la cosa cambia, porque ahora vamos a ver la idolatría de hoy, que es más complicada que esta. Escuchen, miren, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 26, miren qué es lo que va a decir la Escritura. Dice, pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Efeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo, escuchen, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, escuchen, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses. Fíjense qué central que es esto. ¿Por qué? Porque Pablo utilizaba para llevar el evangelio y para que la gente crea en el Dios, en el único Dios del cristianismo, en Cristo. ¿Qué hacía? Les predicaba que no podían ellos ser tan ignorantes de creer que hacerse fabricarse por mano de ellos algo era un Dios. Nada que pueda ser fabricado por el hombre es un Dios, porque el hombre fue creado por Dios, ¿entienden? Entonces esto es muy sencillo, miren cómo lo dice, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses. Fíjense, centraba su prédica en eso. ¿Para qué? Para que se convirtieran. Miren, y en Hechos 14, miren cómo lo va a decir. Se lo pongo un poquito en contexto, ¿sí? Se lo pongo un poquito en contexto para no leerlo tanto, ¿sí? Después ustedes, cuando se leen el material, lo pueden leer completo. Resulta ser que Pablo y Bernabé, bueno, hacen un milagro, hay un tullido, etcétera, etcétera, empieza a caminar, entonces todo el mundo ve lo que ocurre, ve el milagro, y claro, y lo toma como si hubieran sido dioses que han venido de no sé dónde, ¿me entendéis? Lo empiezan a tratar como dioses, porque habían hecho ese milagro. Y fíjense lo que le dice Pablo. Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles, escuchen, que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente,
que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Fíjense cómo Pablo utilizaba ¿qué? Justamente utilizaba el tema de la idolatría, ¿sí? Que era muy común en aquella época. ¿Para qué? Para que se conviertan a ¿qué? Al Dios verdadero. ¿Me entienden? Y acá hay una cosa que es muy importante. Dios dice que quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y yo dije una cosita así muy por arriba recién, no sé si alguno lo agarró, y es el hecho de que no importa tu actitud postural o lo que fuera, ¿me entendés? Para saber si alguien está adorando o no está adorando. Y esto es muy cómico. ¿Por qué? Porque usted piensa en esto. ¿Cómo hacen los protestantes? ¿Sí? Porque ya vimos que primero lo están haciendo mentir a Dios. No trae ninguna imagen. Es una mentira absoluta, una calumnia enorme. Pero ellos quieren lastimarnos a nosotros, pero en definitiva, al que están haciendo mentirosos es a Dios. Porque aquel que no se pone a investigar un poquito estas cosas y se lo cree, se va con ellos. Entonces, fíjese una cosa. Dice que Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Juan 4:3. Ahora, ¿quién es el único que puede saber si en nuestro corazón estamos adorando o no estamos adorando a Dios? El mismo Dios, no otro. No hay manera que una persona sepa si el otro está adorando o no está adorando. ¿Solamente quién? Dios. Entonces fíjense que no solamente lo hacen mentiroso a Dios, sino que ocupan el lugar de Dios para calumniarnos y decirnos que nosotros no adoramos a Dios. Es una cosa de loco, pero es así. Y hay que prepararse para tener por lo menos una respuesta. ¿Por qué? Porque esa gente está equivocada. No lo hacen por malo, le han enseñado. Le han enseñado eso. Y nosotros tenemos, como católicos, como la iglesia que tiene la verdad plena, absoluta, tenemos el derecho y la obligación, porque así nos dice el catecismo de la iglesia con respecto al bautismo y la confirmación, de anunciarles el amor de Dios. Que no lo conocen. Que no lo conocen. Y entonces, vamos a ver ahora qué es lo que habla realmente la Biblia con respecto a qué, al gran ídolo que tiene este mundo. Y ahí vamos a ver que también nos va a decir que es Dios el único que conoce nuestro corazón. Yo no puedo conocer el corazón ni siquiera de mi esposa. No, porque el único que conoce los corazones de las personas es Dios. ¿Me entienden? Entonces fíjense que la Escritura nos va a situar en algo extraordinario. ¿Y qué es? ¿Qué es? Nos va a poner de frente al gran ídolo. El gran ídolo de la antigüedad eran el becerro de oro, esas cosas que hacían y que adoraban, todas hechas por manos de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gran ídolo, hay muchos, pero hay uno. Solamente la Escritura habla de un ídolo, que lo compara, lo pone como tal, ¿sí? tan importante, y del que se vale el demonio de tal manera que dice la Escritura lo siguiente en 16:13 de Lucas. Escúchenlo, lo han escuchado 1000 veces. Pero esto no es joda, es muy importante, Miren, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y desdeñará a otro. Escuchen, no podéis servir a Dios y al dinero. Entonces yo ahora sí voy a hablar un poquito de los hermanos evangélicos, porque el diezmo no se cobra como tal, como lo hacen los hermanos evangélicos. Porque el diezmo, que habla el Antiguo Testamento, era para cubrir las necesidades del levita, que era el sacerdote de la tribu de la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, había una que era sacerdotal, que era la tribu de Leví. El huérfano, la viuda y el forastero.
en 26:12 del Deuteronomio, dice perfectamente que el diezmo, ¿sí? El diezmo de la cosecha era para esa actividad. ¿Por qué? Porque el levita no podía trabajar. La viuda no es como ahora que, bueno, te quedas sin el sustento de tu marido si era el que trabajaba, si es que ya no trabajás, ¿sí? Pero bueno, podés tener trabajo. El huérfano lo mismo, y el forastero ni hablar. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel momento, el diezmo se daba ¿a quién? A la huérfana, al huérfano, al forastero, a la viuda y al levita. Resulta ser que el protestante, engañando a la gente, cobra el diezmo ¿para quién? Para el pastor. ¿Y el pastor quién lo nombró? Nadie. Él solo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, hay un problema que no nos vamos a meter ahora, pero en 1 Timoteo 6:3 en adelante habla perfectamente que la raíz de todos los males, no de algunos, escuchen, la raíz de todos los males es el afán del dinero. Y a mí me cierra mucho más, ¿sí? El afán que ellos tienen por el dinero, por cobrar el diezmo, que la calumnia que nos hace nosotros. ¿Mm? Entonces acá es muy sencillo. Dice el Señor que no se puede amar a dos señores, servir a dos señores, a Dios o el dinero. Y fíjense cómo lo sigue. En el versículo 15, leímos el 13, vamos al 15, dice, y les dijo, vosotros sois lo que os dais de justos delante de los hombres, estos católicos, idólatras, y gloria al Señor, aleluya, y miren esto y miren otro, ustedes se hacen lo justo delante de los hombres, pero hay un problema, pero Dios conoce vuestros corazones, conoce la calumnia que están haciendo, que nos están haciendo los católicos, conocen que esa calumnia lo hace un mentiroso a Dios, pero no pueden tapar, ¿sí? ¿Qué cosa? Que ustedes sirven más a Dios, al dinero, que a Dios. Y eso es una idolatría, y lo vamos a ver ahora con la escritura. Entonces la cosa, fíjense cómo Dios, que protege a los suyos, da entendimiento, ¿para qué? Para una calumnia, como la que nos hacen, dar la vuelta, no dar la vuelta en forma artificial, no, con la palabra de Dios podemos demostrar que la idolatría de hoy, no que sea exclusiva del protestante, no, ojo, no dije eso. La idolatría esta no escapa a casi nadie, por no decir nadie, y ahora lo vamos a leer. Entonces dice la escritura que no podéis servir a Dios o al dinero, porque dice que vosotros sois lo que das, te haces el justo delante de los hombres, pero escuchen, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que es estimable para los hombres es abominable para Dios. Tremendo. Entonces ya fíjense, de una estatua, una imagen que le hacemos decir a Dios algo que no dijo, que podemos demostrar que Dios mandó a hacer imágenes, estatuas, etcétera, etcétera, o sea que es una gran mentira. Ahora Dios nos pone en la realidad de ¿qué? Que la gran idolatría es el dinero. Y acá sí nos toca a nosotros también pensar si en realidad no estamos idolatrando a alguien más que al Dios que nos pasamos hablando de él. Ay, no tengo tiempo, no porque tengo que trabajar, no porque tengo, porque esto, por otro, etcétera, etcétera. Es un tema serio para discernirlo, para rezarlo, para meterse en esas profundidades, ¿sí? Ponemos a Dios primero que el dinero. Entonces escuchen, acá yo les voy a pasar dos citas para que vean que eso es cierto. Que hablan de la idolatría. Porque está hablando de qué? Comparar el dinero con Dios. Si vos comparás el dinero con Dios y lo pones arriba de Dios, estás idolatrando ¿a qué? Al dinero. En Efesios 5 dice lo siguiente. Porque tened entendido, escuchen, que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. ¿Escucharon? Porque el que es idólatra sobre el dinero no cumple ¿qué? El primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Si no cumplís ese primer mandamiento, por ende no cumplís ninguno de los demás. Así de sencillo. Miren, Colosenses 3:5, capítulo 3,
versículo 5. Es fácil acordarse porque Efesios y Colosenses, uno es 5, 5, el otro es 3, 5. Miren lo que dice. Por tanto, mortificad en cuanto en vosotros es terreno la fornicación, la impureza, las pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Fíjense, miren lo que es no tener discernimiento. Porque si el pastor o el protestante tuviera el discernimiento de esto, se callaría la boca con respecto a cualquier cosa de acusar a nadie como idólatra. Porque sería el primero de darse cuenta que es un idólatra por el dinero. Al punto que dice no te hagas ninguna imagen y buscan el dinero, y en todo dinero hay la imagen de alguien, qué sé yo. Ahora, acá en Argentina había imágenes de animalitos, del puma, de la ballena, qué sé yo, antes de un prócer, de una persona, y lo que sea, todos los billetes tienen una imagen. Ah, pero esa imagen no cuenta, no, esa es la de ellos, no importa, importa la de los demás, ¿me entienden? Entonces es un gran engaño. Pero la escritura está ¿para qué? Para discernir dónde tenemos puesto nosotros nuestra vida, si la tenemos puesta en Dios o no. Por eso es que esto es muy importante. Ustedes no tienen que tomar a mal todas estas calumnias que van a recibir, porque si no lo han recibido, ya la van a recibir, sino que tienen que tomarlas con el ánimo de poder educar en la fe. Explicarle, está bien, hermanito, perfecto, sí, pero mira, yo quiero explicarte esto, yo quiero explicarte esto. Y otra cosa, que ya lo veremos más adelante, si que hacemos algo más. Cuando hablamos de esto, siempre la imagen es María. Es central, porque dice la Escritura, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje de ella, y el linaje de la mujer te pisará la cabeza. Eso viene del demonio. Siempre hay una enemistad entre el demonio y la mujer. ¿Y por qué me decía eso? Porque es muy fácil. Ustedes van a encontrar, jamás le van a decir una imagen de esto, no, la imagen de María. Y ese es el preciso momento que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para anunciar a María. Que ellos también, si quieren, son hijos de María. Que nosotros tenemos una madre, que también puede ser madre de ellos. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que parece tan terrible, para el que ama, tiene que ser una muy buena oportunidad de poder ¿qué? Evangelizar, llevar el amor de Dios ¿a quién? A los hombres. ¿O a ustedes les parece que Dios puede estar muy, muy feliz y alegre cuando escucha un protestante que dice que María es una cualquiera, que María tuvo más hijos, que María... ¿Me entienden? Nadie. ¿Quién podría estar contento de ustedes cuando le tratan mal a su madre? O a su padre, ninguno. Bueno, Dios tampoco. A pesar que los ama con todo su corazón, como a nosotros, a todo el mundo. Pero nosotros tenemos que utilizar ese tiempo, esa calumnia, ese mal que nos hacen, se tiene que pagar con bien. No solamente poder explicar esto que estamos explicando, sino también pasar un pasito más allá. Llevar el evangelio verdadero ¿para qué? Para que se conviertan, para que vuelvan ¿a qué? Al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia Católica. Bueno, ya me entusiasmé con eso, pero quiero terminar porque acá vamos a ver varias cosas. Hay un material muy lindo que yo les va a llegar con este material que les voy a poner, pero sobre imágenes, cruces, reliquias, de lo que piensa la Iglesia. No me voy a poner a leerlo a eso porque no terminamos más. Pero lo que sí vamos a ver son un par de escritos, y no de cualquiera, no de cualquiera, escritos de San Agustín, ¿sí? Y luego nos vamos a meter un poquito con dos concilios, ¿sí? Para que ustedes vean qué es lo que se pensaba con respecto al culto de las imágenes, que existió siempre en la Iglesia Católica, siempre, como también existía en el pueblo de Israel. Entonces, miren, vamos a... Pero vamos a leer uno, miren, les voy a leer uno del siglo II, un escrito de Tertuliano, escuchen. Tertuliano dice, nos enseña la diferencia, escuchen, miren estas cosas que parece que ahora, ya estaban en aquella época.
Dice, nos enseña la diferencia entre ídolo e imagen en las Escrituras, demostrando que no todas las imágenes eran idolátricas, porque una imagen podría ser una idólatra si pensabas que esa imagen era Dios. Si no, no. Entonces, miren lo que decía. Solamente en el caso de idolatría está prohibido elegir imágenes de todo lo que hay en el cielo, en las aguas y sobre la tierra, porque inmediatamente después de la prohibición se lee. O sea, la prohibición, ¿cuál es la prohibición? No te harás otro dioses fuera de mí. Y después dice, no las adorarás ni les tributarás culto alguno. ¿A quién? A las imágenes. Cuando vos le tributás un culto a una imagen, es una idolatría. No es cuestión de cualquier imagen, no puedo tenerla porque sería una cosa de loco. ¿Quién no tiene una imagen? Todo el mundo. Bueno, miren, vamos a leerlo a San Agustín, una carta, la número 212, contra Fausto. Fausto también era una persona que nos hacía todas estas calumnias, ¿no? Miren cómo dice San Agustín, bellísimo. Estamos hablando del siglo IV. Veneramos, escuchen la palabra que usa, siglo IV. Porque dicen, no, eso es toda una cosa nueva de los católicos, que ahora hablan de venerar para zafar, de que hacen un culto de adoración. No, esto fue siempre. San Agustín, siglo IV, año 350 y pico nace, al 430, 440 por ahí, habla de veneración. De veneración. Y veneración, ya lo leímos en la definición, era darle honra a alguien por lo que hizo. Lo pueden ver también, si no me equivoco, en Hebreos 12:1, habla de todas estas cosas, muy bonito, muy bonito. Miren, lo dice, veneramos pues a los mártires con el culto del amor y de la compañía, que en esta vida se tributa también a los santos, hombres de Dios, cuyo corazón percibimos que está dispuesto a sufrir el martirio por la verdad del Evangelio. Miren lo que dice, ¿cómo no vamos a venerar a un santo o una persona que dio su vida por el Evangelio? ¿Cómo que no lo podemos venerar? Adorar no, porque no lo podemos poner en el lugar de Dios, pero sí lo podemos venerar, y hay que venerarlo. Por eso que nosotros ¿qué hacemos? Veneramos a la Virgen y veneramos a los santos. Y una lástima que no sepamos cosas centrales, porque como dije recién, que cuando nos hablan mal de María, es un buen momento para mostrarles que tiene una madre, que también los ama. También el tema de los santos, porque ellos no creen en el purgatorio, no creen en que nosotros podamos hablar con un muerto, no creen en la comunión de los santos, no creen en el purgatorio. Ellos creen que en el cielo solamente está Dios y el Hijo y no hay más nadie. Y nosotros tenemos la obligación, escuchen, la obligación que nos confiere el sacramento de la confirmación de extender y defender la fe, numeral 1285. Porque esos momentos en que nos calumnian, en vez de enojarnos, nada de enojarnos, el católico no se enoja. El católico tiene que tener la felicidad, que genera el amor de Dios, y poder anunciarle a esa persona que está equivocada. Lo que pasa es que para mostrar a esa persona que está equivocada, tenés que conocer la Escritura, donde entre tantas cosas, nos va a decir allá en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 22, que en el cielo están miríadas de ángeles, está Cristo, está Dios, está María, y aparte de eso hay multitud de personas que ya fueron justas y hoy están en el cielo. Entonces hay que mostrarlo. Por eso que yo los animo a que se preparen, porque es muy triste. Es muy triste saber que uno puede aprender algo y no saberlo y tener que callarse la boca. Es muy triste, porque Dios hoy necesita cristianos comprometidos. ¿Con qué? Con el Evangelio. Y el Evangelio como corresponde. ¿Sí? Miren, fíjense cómo sigue. Dice, pero aquellos que con tanta mayor devoción, cuanto mayor es la seguridad, una vez que han vencido en los combates y cuanto más confiada es la alabanza con que proclamamos ya a los vencedores en aquella vida más feliz son las que aún luchan en esta. Escuchen, con aquel culto, escuchen, estamos hablando de San Agustín, siglo IV, con aquel culto que en griego se llama latría.
es el culto de oración. ¿Se acuerdan que cuando empezamos definimos la definición de la tría? Ya allí San Agustín hablaba del culto de la tría. Pero dice, en latín no puede expresarse con una única palabra, puesto que significa propiamente, escuchen, cierta servidumbre debida únicamente a la divinidad. Solo rendimos culto y enseñamos que deba rendirse al único Dios. Doctrina católica toda la vida. ¿Me entienden? Miren, Gregorio Magno, año 604 después de Cristo. Miren lo que dice. Lo que la escritura, esto es bellísimo, esto es bellísimo, porque son esas frases que uno, bueno, todos tenemos un montón de frases que nos gustan de santos, etcétera, etcétera, ¿no? Y son muy bonitas, porque uno las puede poner en algún momento que está hablando con alguien y quedan bárbaras. Bueno, para aquellos que nos hablan de estas cosas, ¿sí? De las imágenes, qué sé yo, fíjense que San Gregorio Magno va a decir lo siguiente, que es hermoso. A mí me encanta esto, yo cada vez que la leo, y son de esas frases que no me las puedo grabar, no me pregunten por qué. Pero miren qué bonito que dice. Miren, dice, lo que la escritura, escuchen, lo que la escritura es para el lector, lo que la Biblia es para el que la lee, para el lector, escuchen, eso mismo es la imagen para quienes no saben leer. Porque es así. Nosotros tenemos la suerte de ser, y hay un analfabetismo en el mundo todavía tremendo, pero hoy somos alfabetos desde hace muy poco tiempo. Así que imagínense ustedes, antes, cuando la gente no tenía acceso a la lectura, que no sabía escribir, ¿cómo hacía esa gente para entender el misterio de Dios? Explíquenmelo. O ustedes se creen que el Vía Crucis ese que tenemos en toda la iglesia, no, es algo que vino un día un pintor y un tipo y dijo, che, ¿qué les parece si hacemos el Vía Crucis? No, era todo así, en las catacumbas, en Roma, está todo eso, o sea, la gente adquiría la fe a través de las imágenes que iban poniendo, y de esa manera podían entender lo que era el Vía Crucis, etcétera, etcétera. Si no, ¿de dónde lo sacaban? ¿De dónde lo sacaban? Muy fácil, de la imagen que se tatuaba, se tatuaban, hacían esculturas, etcétera, etcétera, y a través de la predicación, de la transmisión de la fe, por el oído. Miren, repito, lo que la escritura es para el lector, eso mismo es la imagen para quienes no saben leer. Y escuchen, no cabe duda de que no es desacertado elevarse por lo visible a lo invisible. Miren, te está diciendo acá Gregorio Magno que a través de lo visible el hombre puede elevarse a lo invisible, puede entender, poder saber. Yo pregunto una cosa, miren, esto es muy sencillo. ¿Se acuerdan cuando llegó la película esta, La Pasión, de Mel Gibson? ¿Sí? Yo pregunto, ¿teníamos nosotros la conciencia del sufrimiento de Cristo hasta que vimos esa película? Y los entendidos dicen que se quedó corto. Así que imagínense, hay otra perspectiva. Bueno, y ahora vamos a ver dos pedacitos más, después lo leen todo completo. Vamos a ver qué dice el segundo concilio de Nicea, del año 785, tratamos del siglo 8. Fíjense que el concilio que se hace justamente contra los iconoclastas. ¿Qué eran los iconoclastas? Aquellos que estaban en contra de las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo lo dice. Vamos a leer una partecita. Eso está en el Dessinger, que es el libro del magisterio de la iglesia. Lo pueden bajar en Google. Es un libro caro, pero bueno, lo pueden bajar en Google. Está Heinrich Dessinger, se llama el libro. Es el libro del magisterio de la iglesia. Ahí está comprendido desde Pedro
hasta Francisco, bueno, no Francisco ahora, hace unos años, pero toma también una parte del papado de Francisco, y en lo que habla sobre el tema de las imágenes, y la definición de la imagen y la tradición va del numeral 600 al 603. Yo les voy a leer el 601. Miren lo que dice. Porque cuanto con más frecuencia, escuchen, son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven lo que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y atributarles el saludo y adoración de honor, que es la veneración. Ojo, adoración de honor. La veneración es la dulia y la hiperdulia son adoraciones de honor, porque honor se le atributa a las personas. ¿Sí? Se adora latría a Dios, que quede claro eso. ¿Sí? No ciertamente la latría verdadera, lo explica, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina. Ustedes dirán, ¿y por qué me lee de este libro? Porque es muy sencillo. Mira, en algún momento vamos a hablar de la tradición y de la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque la Sagrada Escritura es posterior a la tradición. Primero está la tradición, después está la Sagrada Escritura. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto que yo estoy leyendo corresponde al magisterio de la Iglesia, a la enseñanza de la Iglesia. Y esto es inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esto está escrito como la Escritura, inspirado por Dios. O sea que esto tiene el mismo, se le rinde la misma veneración a la Escritura como a la Sagrada Tradición y al magisterio de la Iglesia. ¿Me entienden? Por eso que esto que estoy hablando, pues estoy hablando con la Escritura. Y para terminar, vamos a leer un poquito del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio muy importante, que se hizo allá por el año 1565, 66, por ahí. Después de la separación de Lutero de la Iglesia, fue necesario hacer un concilio que asentara, las bases no, porque ya estaban, pero sí decir, bueno, esta es la doctrina de la Iglesia, y habla absolutamente de todo lo que es doctrina, y va a hablar también con respecto a la invocación, a la veneración y a las reliquias de los santos, y sobre las sagradas imágenes. Y va a decir lo siguiente, dice, bueno, esto está en el numeral 1821, 22, 23 del Dessinger, es lo que les acabé de decir recién. Yo solamente voy a leer el 23, 1823, que va a decir lo siguiente. Igualmente, que deben tenerse y conservarse señaladamente en los templos, escuchen, tenerse y conservarse señaladamente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen María, de Dios y de los otros santos. Escuchen, tributárseles el debido honor y veneración. Escuchen, no porque se crea que hay en ellas alguna divinidad o virtud por la que haya de darles culto, o que haya de pedírseles algo a ellas, o que haya de ponerse la confianza en las imágenes. Mire cómo lo aclara todo muy perfecto. Como antiguamente hacían ¿quién? Los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos. Es fantástico porque un poco redondea todo lo que hemos hablado. Y mira cómo sigue. Sino porque el honor que se les tributa, escuchen, se refiere a los originales. La imagen es una copia del original. ¿Sí? Entonces, dice, se refiere a los originales que ellas representan. De manera que por medio de las imágenes, escuchen, que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos prosternamos, o sea, nos postramos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos. Adoramos a Cristo y veneramos a los santos, porque los santos son santos, ¿por qué? ¿Por mérito de quién? De Cristo. O un santo puede hacer un milagro porque quiere hacer un milagro. No. Si un santo hace un milagro es por mérito de Cristo. ¿Entienden? Miren cómo sigue.
cuya semejanza ostentan aquellas. Cosa que fue sancionada, escuchen, cosa que fue sancionada por los decretos de los concilios y particularmente por los del Segundo Concilio Niceno contra los opugnadores de las imágenes. Está clarísimo. Y esto lo habla el Catecismo de la Iglesia también, que no se los voy a leer, ya con esto terminamos, así podemos compartir un poquito. En el Catecismo de la Iglesia lo pueden ubicar en el numeral 1159, 60, 61 y 62. Así que, bueno, nombro un poquito todo esto que les he estado comentando, del Concilio de Nicea, ya en el año 787, del Concilio de Trento, y bueno, y algunas otras cuestiones de los tiempos modernos, que siempre están en la misma línea que los concilios anteriores. Así que bueno, yo espero que les haya quedado claro. Traté de armar un tema utilizando absolutamente todo, para que ustedes vean cómo la Iglesia en la historia no ha cambiado absolutamente nada lo que Dios ha inspirado que crea con respecto, por ejemplo, a todo lo que es reliquias, imágenes, cosas sagradas, ¿no? Que para nosotros son importantes y para Dios también. Así que bueno, agradecerles que han estado escuchando, espero que les sirva, y bueno, como siempre, animarlos a que compartan los videos. Hay mucha gente por ahí que habla poco, como me decía, no sé recién quién, Mirta me parece, pero bueno, al que habla poco, hoy tenemos un montón de formas de evangelizar, compartir los videos, algo que nos gusta, un escrito bíblico o lo que fuera. Así que bueno, yo los animo a que participe también en toda esta tarea de evangelización. Dios lo bendiga.